Le fui infiel a mi novio con 8 hombres diferentes, así que me terminó. Ahora le estoy pidiendo que volvamos si no quiere. Yo le digo que es un afortunado, porque después de probar a 8 hombres diferentes, aún lo escojo a él sobre todos los demás. Yo estaba en la calle con una bolsa negra, mi maquillaje corrido y el ego intacto. La puerta se cerró en mi cara como si yo fuera una vendedora de enciclopedias. Y ahí entendí que Jorge, el hombre más predecible del planeta, de pronto había decidido tener carácter, conmigo, precisamente. Te cuento cómo llegamos a ese espectáculo. Jorge y yo empezamos como empiezan las relaciones que se ven sanas, desde afuera, mensajes bonitos, horarios compatibles y 0 dramas. Él era de esos hombres que te abren la puerta del carro sin hacer show, que te pregunta si ya comiste, que te manda un ¿llegaste?, como si fuera un control de calidad. Al principio me pareció tierno porque yo venía de gente intensa, gente que te ama un día y al siguiente te bloquea por vibras raras. Jorge era estable, y yo soy una persona que aprecia la estabilidad, pero también aprecia el entretenimiento. Y, bueno, la vida sin entretenimiento se siente como una serie que nadie renovó. Nuestra primera cita fue simple, casi sospechosamente correcta: café, conversación, y él escuchándome como si yo fuera un podcast premium. Me reí mucho porque Jorge tiene esa forma de hablar que parece manual de buen novio, como si tuviera un guión interno de responde con empatía y no interrumpas. Eso lo hacía encantador, pero también, te juro que a veces parecía que no tenía impulso propio. Yo decía algo medio polémico para ver si salía un monstruo y lo único que salía era un entiendo tu punto, con cara de perro bien entrenado. Y no es que yo quiera un monstruo, pero un poquito de chispa no mata a nadie. En los primeros meses yo era la novia que todo el mundo aplaude. Fotos bonitas, planes, cenas, qué linda pareja. Jorge cocinaba decente, ponía música suave y tenía esa obsesión por dejar todo tranquilo. Si había una discusión, él intentaba resolverla como adulto, con palabras y pausa, como si el conflicto fuera una tarea de Excel. Y yo lo miraba y pensaba, qué lindo, qué maduro, qué ganas de sacudirle el sistema operativo. Porque yo no soy mala, no, yo soy curiosa. Soy de las que abre una puerta que dice no abrir, solo para confirmar si de verdad no se abre. Con el tiempo se instaló esa rutina que se siente como pijama vieja, cómoda, sí, pero ya no te emociona ponértela. Jorge se levantaba temprano, iba al trabajo, volvía, cenábamos, veíamos algo y él se dormía a la hora exacta como un reloj. Yo, en cambio, soy más como una alarma que suena cuando quiere. A mí me gustan las sorpresas, las historias, los giros. Y Jorge era un capítulo repetido. Un buen capítulo, ojo, de esos que te calman, pero repetido. Y cuando una es creativa, una empieza a buscar contenido donde sea. No porque falte amor, sino porque sobra tiempo. Lo peor es que Jorge era tan confiado que a veces me daban ganas de provocarlo solo para ver si tenía sangre. No celos tóxicos ni nada así, sino algo humano, algo que me confirmara que yo le importaba de verdad, no por costumbre. Porque una cosa es que te elijan y otra que te elijan porque eres la opción por defecto. Yo quería sentir que yo era la opción porque sí, porque él me deseaba, porque se le movía el mundo. ¿Y él me deseaba? Claro, pero como quien desea su café de la mañana, con cariño, sin urgencia. Y ahí fue cuando empecé a pensar que quizá la solución era darle sabor a la vida. No te escandalices, porque no estoy diciendo que yo quería destruir nada. Yo quería explorar. La vida es un juego, y hay gente que se queda en el tutorial toda la existencia. Yo no, a mí me gusta explorar el mapa. Y si el mapa tiene zonas nuevas, ¿qué culpa tengo yo de ser una viajera? Además, Jorge siempre decía que confiaba en mí. Pues bien, yo estaba a punto de honrar esa confianza, a mi manera. Yo no me enamoré de nadie más, para que quede claro. No fue romanticismo, fue deporte recreativo. Conocer gente, coquetear, sentir el subidón, reírme, comprobar cosas, aprender. Porque una se conoce también en el choque con el mundo, ¿o no? Y el mundo, por cierto, está lleno de hombres que creen que son especiales solo por decir hola. Es casi tierno. Yo iba y volvía a mi casa, a mi rutina, a mi Jorge, a mi cena, como quien va al gimnasio y regresa a dormir. Uno se ejercita, se siente viva, y luego vuelve a la base. El detalle es que cuando tú estás explorando el mapa, a veces te olvidas de cerrar la pestaña. Y Jorge, un día cualquiera, agarró mi celular. No porque fuera tóxico ni nada, sino porque el universo tiene sentido del humor y porque yo fui un poquito descuidada. Encontró los mensajes, encontró la evidencia de mis entrenamientos, y se quedó ahí, leyendo, como si hubiera abierto una caja de Pandora con emojis. Yo estaba tranquila al principio, hasta que vi su cara. Esa cara de alguien que no está entendiendo la misión principal. Jorge se puso a llorar de verdad, como si hubiera muerto alguien. Yo me quedé en shock un segundo, no por lo que encontró,
sino por lo dramático que se puso. Y sí, me reí, pero fue nervios, te juro. Cuando alguien llora así, uno no sabe si abrazar o pedirle que respire. Yo intenté bajar el drama con humor, porque el humor salva. Y le dije lo más lógico del mundo, lo más evidente. Ay, Jorge, no seas dramático. Son NPCs, tú eres el protagonista. Porque era verdad. Eran personajes no ya Goebbels, eran relleno, eran experiencia. Jorge era mi historia principal. Él me miró como si yo hubiera hablado en un idioma desconocido. Y yo seguí, porque si una ya empezó, no se corta a la mitad. Le dije que debería sentirse halagado, que después de tanta variedad yo seguía eligiéndolo a él. Que yo volvía a cenar con él, que yo seguía ahí, que mi elección final era él. ¿No ves lo hermoso? Es como probar 8 helados y escoger tu favorito. No estás insultando al helado, lo estás honrando. Pero Jorge no lo vivió así. Jorge no estaba en modo estadística, estaba en modo tragedia griega. Me gritó, me pidió explicaciones como si yo le debiera un reporte. Me dijo que lo humillé, que lo traicioné, que como pude. Y yo, honestamente, solo pensaba, ¿por qué se enfoca en los 8 deslices y no en mi decisión de quedarme? Es como ganar la lotería y quejarte del precio del boleto. El hombre tenía frente a él la prueba máxima de que yo lo prefería, y lo único que vio fue su orgullo herido. Y ahí salió lo único que no esperaba de Jorge, me echó de la casa. Me dijo que me fuera. Me agarró la bolsa, me la tiró y cerró la puerta como si yo fuera una extraña. Y ahí estaba yo, afuera, con mi bolsa, sintiéndome incomprendida. Porque yo no soy mala, yo solo quería divertirme. Yo solo quería que la vida tuviera algo de salsa. Pero Jorge decidió que el drama era más importante que el hecho de que yo, al final, lo estaba escogiendo a él. Y esa, sinceramente, es una falta de visión. Comentarios de la historia principal. Usuario Anónimo 1 dice, Marta, tú no te tiraste a NPCs, te tiraste a medio servidor y todavía sales con que Jorge es el protagonista. Nadie quiere ser el player 1 de un juego bugueado donde la misión principal es aguantar humillaciones. Encima te ríes cuando llora, eres un DLC de pesadillas. Respuesta de la OP, es que ustedes se lo toman como si esto fuera un funeral. La vida es un juego y hay gente que ni sale del lobby por miedo. Yo exploré el mapa, probé mecánicas y aún así elegí el modo historia con Jorge. No veo por qué él no puede apreciar que fue el final boss si ganó. Usuario Anónimo 2 dice, deporte recreativo, dice. Espero que hayas usado protección olímpica porque ese entrenamiento suena a campeonato internacional. Y no es halago escogerlo después de embarrarlo, es insulto con moño. Respuesta de la OP, ay, ya, qué intensos. Obvio una no es irresponsable, tampoco soy un animal. Y aunque fueran detalles, no cambian el punto. Yo volví, yo me quedé, yo lo escogí. Hay gente que ni eso. Actualización 1. Ha pasado un día desde que Jorge me votó y sigue con su show de contacto cero, qué aburrido. Yo entiendo que esté dolido, pero de verdad, ¿cuánto puede durar una pataleta cuando claramente yo estoy aquí, dispuesta a arreglarlo? Me desperté pensando que tal vez el problema fue que él imaginó que esos tipos eran algo, cuando en realidad fueron nada. Así que decidí demostrarle, con hechos, que no había misterio, que no había otra historia, que eran insignificantes. Porque si tú quieres convencer a alguien, lo mejor es traer evidencia viva, ¿no? Entre los 8, había uno que era literalmente el más inofensivo, el número 4, un pizzero. Un tipo simpático, cero amenazas, cero dramas, de esos que te dicen, buen provecho, y siguen con su vida. Lo elegí porque era perfecto para hacer de testigo neutral. Le escribí y le dije que necesitaba un favor rápido, que era para aclarar un malentendido, y él, medio confundido, aceptó. Yo hasta pensé, qué lindo, la gente colabora cuando uno explica que es por amor. Pedí una pizza también, porque si voy a hacer una gestión emocional, mínimo con pepperoni. La idea era simple, ir a la casa de Jorge, pararme ahí, mostrarle que yo no escondo nada, y que incluso uno de esos tipos podía confirmar que Jorge era superior. No me pareció cruel, me pareció práctico. Porque Jorge está atorado en su cabeza, imaginando películas, y yo necesitaba cortarle la fantasía con realidad. Además, una pizza desarma a cualquiera, es ciencia. Yo me veía en mi mente entrando, hablando calmada, Jorge respirando, y al final abrazándonos como en esas reconciliaciones bonitas donde el hombre aprende a valorar lo que tiene. Llegamos a la casa de Jorge y, sí, yo sabía que era arriesgado, pero era un riesgo por una buena causa. El pizzero venía con la caja en la mano como si fuera un abogado llevando el expediente. Yo le dije antes de tocar, solo di la verdad y ya. Él me miró con cara de, no sé qué está pasando, pero yo sentí que eso lo hacía más imparcial. Toqué el timbre, esperé, respiré, y cuando Jorge abrió la puerta, yo ya tenía mi discurso listo en la boca.
Jorge abrió y se quedó congelado cuando vio al pizzero. Yo sonreí como la persona madura que intenta arreglar su relación y le dije, mira, Jorge, él es el número 4. Lo dije con naturalidad, ¿por qué? ¿Por qué fingir? Si vamos a sanar, sanemos con honestidad. Y luego añadí, con toda la intención de ser didáctica, dile, número 4, dile a Jorge que él es mucho más guapo y tiene mejor charla. Era una forma de que escuchara de un tercero que no había comparación. Yo estaba literalmente construyendo su autoestima. El pizzero se puso rojo, incómodo, y lo único que atinó a decir fue, sí, aquí está la de pepperoni. O sea, técnicamente entregó la pizza, que también era parte del plan, pero se le olvidó el testimonio emocional. Jorge, en vez de reírse y entender que yo estaba haciendo un esfuerzo, hizo la cosa más infantil del mundo. Me miró con esa cara de odio silencioso, agarró la caja como si fuera un arma y nos la tiró encima. Sentí el queso en el brazo, la salsa en la blusa, y el pizzero se quedó como estatua. Yo quedé indignada, no por la pizza, sino por la falta de apreciación. ¿Por qué yo le traje comida gratis y un testigo imparcial? ¿Cuántas novias hacen eso? Jorge cerró la puerta de golpe, sin escuchar nada, sin pensar que era una oportunidad para resetear el drama. El pizzero me miró como si yo fuera una loca peligrosa y me dijo que tenía otro pedido que entregar. Yo le dije que espere, que todavía no había terminado su participación en mi acto de reconciliación, pero se fue igual, como si su trabajo fuera más importante que mi historia de amor. Me quedé ahí afuera, con olor a pepperoni, sintiendo que el universo estaba haciendo trampa. Porque mi intención era buena. Yo no fui con otro hombre para provocarlo, fui con un testigo para aclarar. Pero Jorge lo vio como burla, como humillación, como si yo hubiera montado un circo en su puerta. Y yo lo único que pensé fue, qué sensible, ¿cómo se supone que una arregla las cosas si el otro no se deja ayudar? Si te cierras, te quedas en el mismo nivel del juego, y yo no estoy para repetir niveles. Regresé a mi casa, me cambié, y me quedé mirando el celular esperando que Jorge me escribiera, aunque sea para insultarme. Nada. Silencio total. Y esa parte sí me molestó más que la pizza, porque el contacto cero es una herramienta de gente aburrida. Yo no quiero paz, yo quiero resolución. Así que empecé a pensar en formas más contundentes de demostrarle que él era el número 1. Porque si no lo entiende con un testigo, lo entenderá con estadísticas. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice, pobre pizzero, solo quería su propina y terminó de testigo en un juicio de divorcio express en la puerta. Te juro que ese hombre hoy llega a su casa y se baña con cloro. Lo metiste en tu circo sin consentimiento. Respuesta de la OP, a ver, exagerados. Yo sí le di buena propina por el testimonio, no lo exploté. Además, él pudo decir 2 frases y ya, era un trámite. El verdadero drama fue Jorge actuando como niño y desperdiciando una pizza perfectamente comestible. Usuario anónimo 2 dice, Jorge te tiró la pizza porque se sintió excluido hasta del chiste, ¿sabes qué? Haz un ranking en vivo con los otros 7, tabla de posiciones, gráficas, medallas, y ahí sí que vea, estadísticamente, que él es el número 1. Si vamos a humillar, humillemos con Excel. Respuesta de la OP a eso. Por fin alguien entiende el método científico. Si él ve la tabla de posiciones, se le baja la película y se le sube la autoestima. A veces a los hombres hay que hablarles con datos, no con emociones. Actualización 2. Ha pasado 4 días desde lo de la pizza y yo ya estaba harta de que Jorge se escondiera detrás de su orgullo como si fuera un escudo sagrado. No me había desbloqueado, no me había insultado, ni siquiera me había mandado un «déjame en paz» decente, que por lo menos es contenido. Así que decidí que el problema era de comunicación, él necesitaba ver, con claridad visual y contundencia, que era el número 1. Hay hombres que no entienden metáforas, entienden rankings. Y si el universo me dio 8 puntos de referencia, pues yo iba a usar mi estadística. Me fui a comprar una cartulina gigante, marcadores y estrellitas doradas de esas que usan los niños en la escuela cuando se portan bien. Porque sí, mi plan era literal, un top 9 hombres de mi mes, con Jorge en el número 1, brillante, premiado, glorificado. Yo no estaba haciendo una burla, estaba haciendo un homenaje. La gente hace colajes de pareja y nadie les dice enfermos, pero yo hago un ranking honesto y ya soy el demonio. Además, era una forma de ordenar el caos, de darle sentido, de ponerle narrativa a lo que para él era una explosión sin forma. Si el amor es elegir, yo estaba dejando mi elección en formato póster. Mientras escribía, me sentía hasta creativa, como diseñando una portada de revista. A Jorge le puse estrellitas, un mejor charla, más guapo, el que sí sabe, cosas que cualquier novio querría leer. A los otros 8 los puse abajo, con observaciones muy objetivas tipo, muy rápido, huele raro, habla mucho, no sabe besar, se cree poeta, porque tampoco voy a mentir solo para que se vean lindos. Yo no soy cruel,
soy sincera. Y, de paso, me estaba divirtiendo, porque la vida es corta y mi mano se movía sola, como inspirada por el caos. Era casi terapéutico, como cuando haces limpieza y botas lo que no sirve. El plan era entregárselo a Jorge en persona, pero ya había comprobado que la puerta de su casa era un terreno hostil y que la pizza podía convertirse en arma. Entonces pensé, lugar neutral, sin confrontación directa, donde él no tenga excusa para hacer show. Y ahí fue cuando se me ocurrió lo más lógico, su carro. El parabrisas es como un mural urbano, tú lo ves sí o sí, aunque te hagas el digno. Además, yo sabía dónde trabajaba, porque yo no soy una novia ausente, yo estaba en su vida, antes de que él se pusiera dramático. Fui hasta su trabajo con la cartulina enrollada como si fuera un diploma. Estacioné cerca, esperé a que se vaciara un poco el lugar, y caminé con una seguridad impresionante, porque cuando tú haces algo con convicción, la gente asume que tienes permiso. Vi el carro de Jorge, ese carro que él cuida más que su paz mental, y le pegué la cartulina en el parabrisas con cinta, bien centrada, bien visible. Me tomé un segundo para admirar la obra. Jorge número 1, estrellitas doradas, un ranking que gritaba, te elijo, sin necesidad de escribirlo 100 veces. Me fui a un lado a esperar, porque yo quería ver su cara cuando por fin recibiera mi mensaje como Dios manda. Cuando Jorge salió, lo vi desde lejos, caminaba rápido, serio, con esa energía de hombre que cree que su silencio es poderoso. Se detuvo frente al carro y su cuerpo hizo ese micro temblor que hacen las personas cuando su cerebro tarda en procesar lo que ven. Yo sonreí, porque por fin iba a entrarle información a su sistema. Lo vi leer el título, lo vi recorrer con los ojos el número 1, lo vi fruncir el ceño como si estuviera luchando contra el impulso de sonreír. Y ahí fue cuando lo vi bajar la mirada a los otros nombres, y su cara cambió, como si alguien le hubiera apagado la luz de golpe. Yo no había previsto que el universo quisiera hacer un chiste más grande, pero lo hizo. Jorge se quedó congelado viendo el número 7, como si ese número le hubiera hablado directamente. Empezó a mirar alrededor, a buscar a alguien, a respirar raro, y yo pensé que era emoción, que se le estaba moviendo algo interno. Pero no, era otra cosa. En ese momento, de una puerta cercana salió un hombre con postura de «yo mando aquí», y Jorge lo miró con una mezcla de pánico y furia que yo jamás le había visto. Y ahí, en esa escena de estacionamiento, yo entendí el pequeño detalle que se me había escapado. El número 7 era su jefe. No es que yo lo hubiera hecho a propósito, pero el mundo es un pañuelo y yo no controlo el pañuelo. Yo solo sabía que Jorge trabajaba en ese edificio, no que su jefe fuera una de esas coincidencias con piernas. Lo peor es que el jefe se acercó, leyó la cartulina, y puso una cara de ofendido moralmente, como si el problema fuera el papel y no el hecho de que él apareciera ahí. Jorge empezó a hablar rápido, a explicar, a decir mi nombre, a decir que él no sabía, y el jefe lo calló con la mirada, esa mirada de yo no discuto con empleados. Yo estaba a unos metros, viendo todo como si fuera un reality, sintiendo que esto se estaba poniendo buenísimo sin que yo lo hubiera planeado. El estacionamiento se llenó de gente porque los escándalos son como el olor a pan, atraen. Empezaron a salir compañeros de trabajo, algunos mirando disimulados, otros ya con la risa lista. Jorge intentó arrancar la cartulina del parabrisas, pero la cinta estaba bien puesta, porque yo cuando hago manualidades de verdad. El jefe dijo algo que no alcancé a escuchar completo, pero vi su boca moverse en tono de «esto es inaceptable» y vi a Jorge ponerse rojo, rojo de esos que no son de amor. Yo, desde mi lugar, pensé que lo mejor era acercarme y aclarar que mi intención era positiva, porque soy una persona responsable con sus proyectos emocionales. Me acerqué con mi voz más dulce y mi cara de «yo solo vine a ayudar», y en cuanto Jorge me vio, explotó. Me gritó que qué carajos estaba haciendo, que le arruiné la vida, que ahora todo el mundo iba a hablar, que cómo me atreví. Yo le dije que se calmara, que lo hice para subirle la autoestima, que él era el número 1, que eso era lo importante. Le dije que, de hecho, esto lo dejaba bien parado porque le ganó a su jefe en mi tabla de posiciones, como prueba de que Jorge no tenía nada que envidiar. Y ahí fue cuando el jefe me miró a mí como si yo fuera una plaga con labios. La situación se volvió ridícula en 2 segundos. El jefe dijo algo sobre conducta y respeto y empresa, como si su empresa tuviera derecho a dictar la vida íntima de alguien. Jorge intentó defenderse, pero su jefe ya estaba en modo castigo, y cuando un hombre con poder decide castigar, lo hace con teatro. Vi a Jorge agarrarse la cabeza, vi a 2 personas murmurar, vi una risa ahogada por ahí, y sentí que mi cartulina estaba haciendo más daño del que yo quería. No porque yo sea culpable, sino porque la gente no sabe apreciar un gesto romántico moderno. Y entonces, como cierre perfecto del episodio, el jefe soltó la frase que cambió todo: Jorge estaba despedido. Jorge se quedó paralizado, como si le hubieran apagado el cuerpo. Me miró con una rabia tan limpia que casi me dio orgullo,
porque al fin estaba sintiendo algo fuerte por mí, aunque fuera odio. Me gritó que le arruiné el trabajo, que le arruiné el nombre, que le arruiné la paz, y que yo era una bomba. Yo le respondí que no era justo, que yo no sabía que era su jefe, que yo solo sabía que trabajaban en el mismo edificio, y que además el jefe también tenía responsabilidad si se estaba metiendo donde no debía. Pero Jorge ya no estaba escuchando, estaba en modo, me hundiste, y eso es una narrativa peligrosa porque te convierte automáticamente en villana, y yo no me veo bien de villana. Lo peor es que la cartulina se convirtió en evidencia pública. Alguien le tomó foto, alguien se la mandó a alguien se rió, y yo sentí esa vibra de internet acercándose como una ola. Jorge se fue sin mirar atrás, caminando rápido, y yo me quedé ahí con la sensación incómoda de que mi gesto de, te elijo, acababa de convertirse en un misil laboral. Intenté seguirlo, pero un guardia de seguridad me dijo que me retirara, como si yo fuera un peligro para el orden público del estacionamiento. Me fui con una mezcla de indignación y adrenalina, pensando que Jorge estaba reaccionando exagerado otra vez. Esa noche me llamó un número desconocido, y yo, obviamente, contesté, porque yo no huyo de las consecuencias, yo las escucho. Era Jorge, por primera vez en días, y no para decir, te extraño, sino para decirme que lo dejara en paz, que no lo buscara, que no intentara arreglar nada más. Su voz sonaba rota, no por amor, sino por vergüenza, por rabia, por cansancio, y eso me molestó, porque yo no soy una mala persona, yo solo me expreso con creatividad. Le dije que estaba siendo injusto, que él estaba dejando que un trabajo definiera su dignidad, y que si de verdad me amaba, no me estaría tratando como enemiga. Él colgó. Y ahí me quedé, mirando el techo, pensando que esto se estaba poniendo serio, serio de verdad. Porque ya no era solo el en contacto cero, ahora era el sin trabajo, y la gente con fotos, y un jefe ofendido que claramente no iba a quedarse callado. Yo sentí por primera vez una puntada de, ok, quizá el caos se me fue de las manos, pero la aplasté rápido, porque una no se traiciona a sí misma con remordimientos. Aún así, me acosté con una inquietud nueva, la sensación de que el próximo golpe iba a venir por un lugar que yo no controlaba. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice, el plot twist del jefe es guión de telenovela venezolana con presupuesto. Lograste destruir su carrera y su ego en un solo movimiento, sin despeinarte. No es que, y él exagera, es que tú conviertes cualquier cosa en humillación pública. Respuesta de la OP, yo no sabía que era su jefe, yo solo sabía que trabajaban en el mismo edificio, no me inventen intenciones. Y si el jefe se ofendió, qué raro, ¿no? Porque el que quedó en número 7 fue él, yo literalmente estaba premiando a Jorge. Hay gente que no resiste la verdad ni cuando viene con estrellitas. Usuario anónimo 2 dice, esto es literalmente, Employee of the Month, versión infidelidad. El parabrisas como mural de tus decisiones y Jorge como víctima colateral. Gané puntos de honestidad, dice, cuando lo que ganaste fue un enemigo de por vida. Respuesta de la OP, bueno, al menos no fui hipócrita, eso también vale. Yo puse las cartas sobre la mesa, yo no me escondí, yo no hice teatro de santita. Si él no puede con una demostración gráfica de amor competitivo, entonces el problema es su fragilidad. Y sí, gané puntos de honestidad, aunque les arda. Actualización 3. Ha pasado un año desde aquel escándalo del parabrisas y, para ser honesta, el tiempo hizo lo que siempre hace, acomodó el desastre en estantes distintos. Jorge desapareció de mi vida como si yo fuera una app que desinstaló con rabia, y por meses no supe nada de él. Al principio me dio risa, luego me dio fastidio, y después me dio esa curiosidad que te da cuando alguien se va sin dejarte la última palabra. Porque una cosa es que te terminen y otra que te borren, y yo no nací para ser borrada. Pero el universo tiene formas raras de devolverte información, aunque no la pidas. Me enteré por terceros, porque siempre hay terceros, que Jorge se mudó de ciudad. No, me fui un fin de semana, no, se mudó como quien huye de un incendio emocional. Y lo más surreal es que, según lo que escuché, terminó en una especie de comuna hippie o algo así, un lugar donde la gente medita, hace yoga, come cosas verdes y habla de sanar. Imagínate, Jorge, el hombre del horario fijo y la cena a la misma hora, ahora respirando profundo y agradeciéndole al universo. Parte de mí se burló, no voy a mentir, porque suena a chiste. Y otra parte de mí pensó, wow, lo rompí tanto que tuvo que irse a reiniciarse con incienso. Yo, mientras tanto, seguí con mi vida, porque yo no me quedo llorando por un hombre que decidió ser dramático. Si algo aprendí es que el mundo sigue y tú decides si corres o te quedas mirando el polvo. A veces me preguntaban por Jorge y yo decía que estaba bien, que él era mi favorito de verdad, que simplemente no supo manejar mi intensidad. Y esa frase la decía con una sonrisa, como si fuera una anécdota graciosa, aunque por dentro a veces me picaba el orgullo. Porque Jorge fue el único que me conoció en esa mezcla de rutina y caos, y aún así, prefirió irse a una comuna antes que volver.
Lo irónico es que después del escándalo, el jefe de Jorge, ese mismo que se ofendió como si yo lo hubiera quemado vivo, terminó buscándome. No para pedirme perdón ni nada noble, sino para hablar. Yo, obviamente, acepté, porque cuando el destino te ofrece un capítulo extra, tú lo lees. Me invitó a salir con esa actitud de hombre que cree que su poder lo hace atractivo. Y yo fui más por curiosidad que por ganas, porque a mí me gusta comprobar teorías con práctica. Él intentó ser encantador, me habló de su liderazgo, de su imagen, de lo complicada que había sido la situación, como si yo tuviera que consolarlo por haber despedido a Jorge. Salimos un par de veces y, sorpresa, resultó ser aburrido. Aburrido de los aburridos, de esos que hablan y tú sientes que estás escuchando una reunión. Ahí entendí por qué estaba en el número 7, y me dio hasta orgullo haber sido precisa sin querer. Intentó hacerse el importante, intentó imponer reglas, intentó que yo sintiera que estar con él era un ascenso social. Pero yo no funciono con jerarquías, yo funciono con chispa, y ese hombre no tenía chispa, tenía ego con corbata. Cuando me di cuenta de que solo quería usarme para sentirse ganador, lo solté sin drama, porque yo no colecciono gente por lástima. En ese año también escuché que Jorge, pese a todo, logró levantarse. No sé los detalles exactos, porque él fue inteligente y se desconectó de mi radio, pero supe que trabajó en otra cosa, que se reconstruyó, que hizo nuevos amigos. Me lo contaron como si fuera un cuento de superación, y yo asentí como si me diera igual, aunque por dentro me dio una mezcla rara, orgullo ajeno y picazón en el ego. Porque, al final, Jorge sí era un buen tipo, y yo no quería que se quedara destruido. Solo quería que entendiera que el caos también es una forma de vida, y él no quiso. Lo que sí es cierto es que yo no cambié mi filosofía. Yo sigo creyendo que la vida es demasiado corta para tomarse todo tan en serio. La gente dice, madurar, como si fuera volverse gris, y a mí el gris me deprime. Entonces seguí saliendo, conociendo, jugando, y no por llenar un vacío, sino por divertirme. A veces me acordaba de Jorge cuando alguien me trataba con esa calma que él tenía, y me daba un mini déjà vu. Pero luego el mundo me ponía otra distracción y se me pasaba, porque así funciona mi cerebro. Velocidad, estímulo, risa, siguiente. Hace poco, para rematar, empecé a salir con gemelos. Sí, gemelos. Y no porque yo esté buscando reemplazar nada, sino porque me pareció el experimento definitivo, dos versiones casi iguales y ver cuál realmente destaca. Es como cuando pruebas dos bebidas de la misma marca y detectas el matiz, solo que con seres humanos, que también tienen matices, aunque les duela aceptarlo. Los gemelos creen que esto es divertido, yo creo que esto es arte, y el mundo, seguro, lo vería como un crimen emocional. Pero yo no vivo para el juicio del mundo, vivo para mi entretenimiento. Aún así, hay noches en las que pienso en Jorge con una claridad incómoda. No porque lo extrañe como una novela romántica, sino porque él fue el único que me dio esa base de hogar, sin pedírmelo. Era mi favorito de verdad, y esa parte no es mentira, por eso me da risa que la gente crea que yo no siento nada. Yo siento, solo que siento rápido y sigo. Y si Jorge hubiera sabido jugar un poquito más, quizá hoy estaríamos juntos y yo estaría contando esto como una anécdota rara de juventud, no como una guerra. Pero la realidad es esta. Jorge no volvió, no quiso, y con el tiempo dejó de ser una puerta cerrada y se volvió una ciudad lejana. Yo me quedé aquí, con mis decisiones, mis historias y mi talento natural para convertir cualquier semana en temporada completa. Y él se fue a sanar, a respirar, a construir una vida sin mí. Si eso lo hace feliz, bien por él, aunque me parezca exagerado irse a una comuna por una mujer que solo quería diversión. Lo que me queda claro es que él se salvó de mi caos y yo me salvé de su aburrimiento. Lo último que supe, y esto sí me dio un micro golpe, es que Jorge está con alguien más. Alguien tranquila, alguien normal, alguien que no le pega cartulinas al carro. Me lo dijeron con un tono de, mira, él sí encontró paz, como si fuera una indirecta para mí. Yo sonreí y dije, qué lindo, pero por dentro pensé, claro, ahora sí quiere rutina, ahora sí le encanta lo predecible, porque conmigo se cansó de sentir. Y me dio risa, porque al final, yo fui la tormenta que le enseñó a valorar el sol. ¡Qué ingrato! Y aquí cierro porque no hay más misterio, yo sigo siendo yo. Sigo creyendo que si alguien te elige, eso debería importar, aunque haya caos en el proceso. Sigo pensando que Jorge fue afortunado, aunque no lo quiera aceptar, porque yo lo escogí por encima de todos los demás, y eso no lo puede borrar ni una comuna hippie ni una novia tranquila. Pero también acepto, a mi manera, que él no quería ese tipo de amor. Él quería paz. Yo quería juego. Y, bueno, cada quien elige su modo de vida. Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice, próximo post, le fui infiel a tu gemelo contigo, siéntete afortunado. Eres literalmente un experimento caminando con pestañas. Deja de llamar arte a tu necesidad de caos,
porque suena a excusa con glitter. Respuesta de la OP, es que ustedes le tienen pánico a la curiosidad, por eso todo les parece inmoral. Los gemelos lo están disfrutando, yo lo estoy disfrutando, nadie está llorando aquí. Y sí, es el experimento definitivo, porque la vida sin experimentos es solo rutina con respirar. Usuario Anónimo 2 dice, hiciste que un hombre de ciudad se vuelva hippie para huir de tu desastre. Eso no es inolvidable, eso es trauma con incienso. Jorge no fue afortunado, fue sobreviviente, y tú lo sigues diciendo como si fuera medalla. Respuesta de la OP, bueno, si me recuerda toda la vida, entonces tan irrelevante no fui. Yo no obligué a nadie a nada, él eligió su camino, su yoga, su lechuga, su paz. Y si tuvo que irse lejos para olvidarme, eso solo confirma lo que digo, soy inolvidable.